Muy bien. Nosotros tenemos la unidad número, ya le digo, denme un minuto que tengo acá. Ay, Dios. Ahí está. Bueno, tenemos la unidad número 6 que se llama dinámica de los sistemas. Si ustedes recuerdan, ya leemos los charts, ¿sí? Sí, ya leemos un poquito. Nosotros, si ustedes recuerdan, nosotros vimos la U2, ¿no es cierto?, que tenía que ver con la parte de cinemática. Profe, la unidad 2 no era de óptica. Claro, era la Tienes 3. razón, perdón, eso es mala mía. La unidad, claro, la unidad 3 es cinemática. Unidad 2 es óptica. ¿Sí? Ahí tenemos, en óptica tenemos lentes, bueno, la ley de reflexión y refracción, tenemos espejos y lentes delgados. Ahí tenemos bien. En el caso de la unidad 3, como dice, tenemos la parte de cinemática. Acá tenemos el movimiento rectilíneo, ¿sí? Tenemos el movimiento circular, el movimiento de proyectiles, y tenemos el movimiento circular. La unidad número 4, ¿sí?, que tenemos los principios de la dinámica, ley de Newton, aplicación de las leyes de Newton. La unidad número 5 tiene conceptos de energía, ¿sí? Y la unidad 6 es la que estamos por ver ahora. ¿De acuerdo? Bueno, en cuanto a la unidad número 6, dice dinámica de los sistemas, de los sistemas de partículas, ¿no es cierto? Vamos a ver en la primera parte la cantidad de movimiento, el impulso, conservación de la cantidad de movimiento de un sistema. Vamos a ver choque o colisiones en una y dos dimensiones. Vamos a ver un poco de coeficiente de restitución, centro de masa, ¿no es cierto?, de un sistema de partículas. Pueden ser dos o más partículas, coordenadas cartesianas y posición vectorial, y propiedades del centro de masa, ¿no es cierto?, como velocidad, aceleración, etc. ¿Estamos? Eso sería lo que tenemos para ver hoy, ¿sí? Hasta acá estaríamos entrando en el parcial, ¿sí? Bien. Profe, una pregunta rápida. Sí, En el parcial teórico desarrollo de fórmulas, no eso. va a haber. Ah, está bien, perfecto, No va a haber, gracias. no va a haber, no va a haber. Muy bien. Entonces, hasta acá vamos a ver eso el día de hoy. Después, antes de terminar la clase, les voy a mostrar cómo puede ser una opción o una vista de una pregunta, ¿no es cierto? Sí, ya lo vamos a ver. Muy bien. Cantidad de movimiento lineal. Vamos a ver esta situación en donde nosotros acá vamos a definir lo que es la cantidad de movimiento lineal y su conservación. Acá cantidad de movimiento lineal, esto lo define el Serway como cantidad de movimiento lineal. En el CIRS habla de momento lineal. Así que estamos diciendo lo mismo, ¿no es cierto? ¿Sí? Acuérdense que por ahí hay algunos profes que no siguen el Serway, y esto es tomado del Serway. Bien, hay situaciones donde había situaciones donde nosotros las podíamos resolver con las leyes de Newton.
Otras situaciones que no se pueden resolver con las leyes de Newton, podemos usar el concepto de energía y la conservación, ¿no es cierto? Y hay otras situaciones en donde estos dos conceptos de la ley de Newton y la energía no nos ayudan a resolverlo. Por eso nosotros ahora estamos analizando este concepto que es la cantidad de movimiento y su conservación. ¿Estamos? Imagínense ustedes, a ver si puedo... A ver si... Imagínense, ¿pueden ver ahí el ejemplo? Sí, Sí, profe. Perfecto. Bien. Imagínense este ejemplo. Dice, considera la situación propuesta al principio de esta sección. Un arquero de 60 kilogramos está de pie en reposo sobre el hielo sin fricción y dispara una flecha de 0,5 kilogramos horizontalmente a 50 metros sobre segundo. ¿Con qué velocidad el arquero se mueve sobre el hielo después de disparar la flecha? Cuando nosotros hablamos de un arquero sobre la superficie de hielo, estamos hablando que no hay fricción, ¿no es cierto? Esta situación donde el arquero dispara una flecha, ¿sí? Y hay que calcular la velocidad del arquero, que inicialmente está en reposo, no lo podríamos resolver con las leyes de Newton ni con el concepto de energía, ¿no es cierto? Entonces vamos a tratar de resolverlo a través de la cantidad de movimiento lineal, ¿no? Y su conservación. Perfecto. Vamos de nuevo. Entonces, vamos a considerar un sistema aislado como el que está acá dibujado. Un sistema aislado sería todo lo que está ahí adentro, interactúa entre sí, dos partículas, una partícula de masa 1 y otra partícula de masa 2, ambos con sus respectivas velocidades, y las únicas fuerzas que puede haber ahí en ese sistema aislado son las fuerzas de interacción entre las dos partículas. Por ejemplo, podría ser una fuerza gravitacional, ¿cierto? De atracción entre las dos partículas. Ustedes observen esos dos subíndices, por ejemplo, en el caso este, dice la fuerza que aplica la fuerza que aplica la partícula 1 sobre la partícula 2. Los voy a ampliar un poquito. Y esta es la fuerza que aplica la partícula 2 sobre la partícula 1. Están interactuando entre las dos en un sistema completamente aislado. ¿Sí? Si nosotros aplicamos la tercera ley de Newton, en este caso, vamos a tener que por la tercera ley de Newton, la fuerza 1,2 es igual a la fuerza, al negativo de la fuerza 2,1 es igual al negativo de la fuerza 1,2, ¿no es cierto? Principio de acción y reacción. Las fuerzas son iguales de magnitud, igual dirección, pero sentido contrario, y están aplicadas sobre las partículas masa 1 y de masa 2. ¿Está? Partícula 1 y partícula 2. Esta expresión de la tercera ley de Newton, nosotros la podemos escribir así: para un sistema aislado, todas las fuerzas internas del sistema tienen que la suma de toda esa va a ser igual a 0, ¿no es cierto? A partir de esto nosotros podemos decir que vamos a analizar que por la segunda ley de Newton, fíjense, la segunda ley de Newton dice que la fuerza es igual a masa por aceleración. Cada una de esas partículas se están moviendo, ¿no es cierto?, bajo la acción de esa fuerza, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo a la segunda ley de Newton, la masa por aceleración. Todo eso del sistema. A la aceleración, por definición, la podemos escribir como la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, por lo tanto está expresada de esa manera, ¿no? Fíjense que esto, la segunda ley de Newton, dice que la sumatoria de la fuerza, esa es la segunda ley de Newton, es igual a masa por aceleración. Bueno, en este caso, lo que estamos considerando acá, en este caso, la masa es constante, no varía, ¿no? Si nosotros la escribimos de esta manera, la fuerza es igual a masa
por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. En este caso, lo único que está cambiando con respecto al tiempo es la velocidad para producir esa aceleración de la masa, ¿no? Ahora, si nosotros podemos tener una consideración y hacer que la masa podría cambiar en función del tiempo, en el caso de un cohete que es disparado hacia arriba y va quemando combustible, la masa va cambiando en el tiempo. Suponiendo que eso pueda pasar, vamos a suponer, que vamos a poner las masas, fíjense acá, la masa dentro del diferencial. Entonces, diferencial de la masa por la velocidad sobre diferencial de t, más la masa diferencial de la masa 2 por la velocidad 2, no me están viendo, yo no estoy mostrando, acá estoy hablando. Entonces, acá podemos escribir diferencial de la masa 1 por la velocidad 1 más la masa 2 por la velocidad 2, ¿no es cierto?, en función del tiempo, diferencial en función del tiempo. Ahora, esta cantidad que nosotros tenemos acá, esta cantidad masa por velocidad la vamos a definir como cantidad de movimiento lineal y le vamos a llamar P, cantidad de movimiento lineal o momento lineal. Como yo les decía anteriormente, esto es la cantidad de movimiento lineal o momento lineal de una partícula, ¿cierto? Y la cantidad de movimiento lineal o momento lineal o cantidad de movimiento lineal de una partícula o de un objeto que se modela como partícula de masa m que se mueve con una velocidad v, se define como el producto de la masa por la velocidad. Observen ustedes que la cantidad de movimiento lineal o el momento lineal es una cantidad vectorial. Tiene dirección y sentido. ¿Sí? Tiene la misma dirección y sentido que la velocidad. ¿Estamos? En este caso, la unidad de cantidad de movimiento lineal en el sistema internacional va a ser una unidad de masa y una unidad de velocidad. Entonces, esto va a ser igual a kilogramo metro sobre segundo. Bueno, esa sería la unidad en el sistema internacional de la cantidad de movimiento lineal. No se olviden, esto es la cantidad de movimiento lineal o momento lineal y es una magnitud vectorial. Por lo tanto, tiene módulo, dirección y sentido, ¿no es cierto? Bueno, a partir de eso, nosotros podemos escribir esta cantidad. Lo voy a agrandar un poquito para que lo puedan ver bien. A partir de eso, nosotros podemos escribir esta expresión de esta manera. ¿Sí? La derivada con respecto al tiempo de P sub 1 más P sub 2. ¿Está bien? Igual a 0. Son magnitudes vectoriales. ¿Estamos? Ahora, esto es una magnitud, acá nosotros dijimos que es una magnitud vectorial. Entonces se puede expresar en términos de las componentes, ¿no es cierto? Es decir, tendría una componente en X, M por Bx, tendría una componente en Y, como M por BI, y tendría una componente en Z, que sería M por BZ. Es decir, esto como magnitud vectorial se puede expresar en las componentes X y Z, si en el espacio, y si es en dos dimensiones estaríamos hablando de X e Y, ¿no es cierto? Bien, muy bien. Entonces, a partir de lo que nosotros estábamos hablando, decíamos, vamos a retomar acá, que esto es la cantidad de movimiento lineal de la partícula 1 y esta es la cantidad de movimiento lineal de la partícula 2. ¿Está bien? La suma de eso va a ser la cantidad de movimiento total del sistema aislado, ¿no es cierto? Cantidad de movimiento total del sistema aislado. Ahora, si nosotros consideramos acá que la derivada con respecto al tiempo de la cantidad de movimiento total
que sería la cantidad de movimiento total, sería la cantidad de movimiento de la partícula 1 más la cantidad de movimiento de la partícula 2, como una suma vectorial, ¿sí? Es igual a 0. ¿Qué es lo que me está diciendo en este caso? ¿Cuál es la derivada con respecto al tiempo que me da 0? Cantidad de movimiento total. Bueno, la única derivada con respecto a una variable independiente como el tiempo que me da 0 va a ser una constante. Por lo tanto, esa cantidad de movimiento total es igual a constante. ¿Sí? La derivada de una constante es igual a 0, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Esto qué nos quiere decir? Que bueno, que en un sistema aislado la cantidad de movimiento lineal se mantiene constante. ¿Y esto cómo sería? Bueno, por ejemplo, la cantidad de movimiento de la partícula 1, ¿sí?, más la cantidad de movimiento de la partícula 2, eso tiene que ser constante. Bueno, y entonces en un estado inicial y final sería la cantidad de movimiento de la partícula 1 inicial más la cantidad de movimiento de la partícula 2 inicial va a ser igual a la cantidad de movimiento de la partícula 1 final más la cantidad de movimiento de la partícula 2 final. Es decir, esa se va a mantener constante. La cantidad de movimiento total se mantiene constante. ¿Estamos? Y ahí estamos que podemos, estamos hablando en vectores, ¿no es cierto? Por lo tanto, esto también lo podemos expresar a través de sus componentes, ¿no es cierto? ¿Sí? En la dirección X, en la dirección Y y en la dirección Z. ¿Cómo se en cada una de ellas? Bueno, vamos a plantear una sola nomás. Acá las tenemos. Fíjense, desglosándolas en términos de su componente, tengo que la cantidad de movimiento de la partícula 1 inicial en la dirección X más la cantidad de movimiento de la partícula 2 inicial en la dirección X tiene que ser la misma cantidad de movimiento final de la partícula 1 en la dirección X y de la partícula 2. Y así sucesivamente en la dirección Y y en la dirección X, ¿no? Profe, Esta es la equivalente cantidad de movimiento total del sistema y esta es también otra forma equivalente de expresarlo. Sí, Manuel. profe, ¿tenemos que saber todo con derivada y esas cosas o lo podemos hacer por otra forma? Con la fórmula común. ¿Cómo sería una fórmula común? Porque no hay otras fórmulas para resolver las cosas que no sean con derivada. Bueno, en este caso no está el principio de conservación, la ley de conservación de la cantidad de movimiento lineal no usa derivada. Claro, por eso. Nosotros tenemos que saber si derivadas. Y algún concepto de matemática básica tenés que tener. ¿Sí? Bueno, ¿Estamos? De todas maneras, no hay, en el examen no va a haber desarrollo, sino lo que puede pasar es que yo te ponga una expresión y te diga si es verdad o no, o cuál de las expresiones es correcta, ¿me entendés? No va a haber desarrollo matemático. está bien, profe. Gracias. Dale. Bueno, entonces podemos plantear la ley de conservación de la cantidad de movimiento y dice que siempre que interactúen dos o más partículas, esto es muy importante, siempre que interactúen dos o más partículas en un sistema, la cantidad de movimiento del sistema permanece constante. Esta ley dice que la cantidad de movimiento total de un sistema en todo momento es igual a su cantidad de movimiento inicial. ¿Está bien? Y esto nos va a permitir, a ver, esto nos va a permitir a nosotros resolver este problema que teníamos nosotros. Fíjense, esto del arquero, ¿sí? El arquero que teníamos nosotros, acá, un arquero de 60 kilogramos, está de pie
en reposo sobre el hielo sin fricción y dispara una flecha de 0,5 kilogramos horizontalmente a 50 metros sobre segundo. Entonces, ¿qué hace? Que se plantea esta ley de conservación de la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento inicial, ¿sí? La cantidad de movimiento inicial tiene que ser igual a la cantidad de movimiento final. Es decir, cantidad de movimiento del hombre, por ejemplo, del hombre inicial, más la cantidad de movimiento de la flecha inicial, tiene que ser igual a la cantidad de movimiento del hombre final, más la cantidad de movimiento de la flecha final. Entonces acá se presenta la ley de conservación de la cantidad de movimiento. ¿Estamos? Lineal. Pero fíjense, veamos las condiciones iniciales. ¿Cuáles son las condiciones iniciales? Las condiciones iniciales es que el arquero, la velocidad inicial la velocidad del arquero inicial es igual a 0. ¿Está bien? Porque está en reposo. La velocidad de la flecha inicial es igual a 0. Por lo tanto, esas serían las condiciones iniciales. ¿Y cuáles serían las condiciones finales? Bueno, una vez que es lanzado la flecha, va a haber una velocidad del arquero final y va a haber una velocidad de la flecha final, ¿verdad? Que ahí lo dice incluso, ¿no? Dice, un arquero dispara una flecha con 50 metros sobre segundo. Y lo que me pregunta es, ¿cuál es la velocidad final del arquero? ¿No es cierto? Para cumplir con esta conservación de la cantidad de movimiento. Entonces planteamos las condiciones. Si las condiciones iniciales son, estas son iniciales, son en reposo, entonces vamos a tener miren, ponemos a escribir esto, masa del arquero inicial por la velocidad del arquero inicial, más la masa de la flecha por la velocidad de la flecha inicial, igual masa del arquero por la velocidad del arquero final, más la masa de la flecha por la velocidad de la flecha final. Pero en este caso nosotros cuando analizamos las condiciones iniciales dice que es 0. Entonces todo esto va a ser 0, tanto la velocidad de la flecha como la velocidad del arquero inicial es 0, entonces me va a quedar la masa del arquero por la velocidad del arquero final más la masa de la flecha por la velocidad de la flecha final. Profe, una pregunta. De esta igualdad solamente me queda una incógnita. ¿Cuál sería la incógnita? Lo escucho. Sí, no, quería saber, porque si siempre y cuando diga que un arquero en este caso, pero siempre que diga que algún objeto está en reposo, significa que la velocidad inicial va a ser 0, ¿no? Claro, correcto. Ah, Si está en listo. reposo, sí, la velocidad es 0. ¿Estamos? Bueno, Sí, sí. en este caso, lo que nosotros tenemos, la masa del arquero lo tenemos, ¿no es cierto? La velocidad del arquero no la conocemos, la masa de la flecha sí, y la velocidad final de la flecha. Entonces, de esta igualdad a 0, lo único que tendríamos que calcular es la velocidad del arquero final, que despejando todo eso me quedaría MF, la masa de la flecha por la velocidad de la flecha final sobre, eso es negativo, sobre la masa del arquero. ¿Y ese negativo qué significa? Bueno, si la flecha sale disparada hacia adelante con una velocidad de la flecha final, el arquero va a retroceder, ¿no es cierto? La velocidad del arquero final va a ser en sentido contrario al movimiento de la flecha. Ese es el signo menos que aparece ahí. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Para conservar la cantidad de movimiento que tiene. ¿Sí? Bien. ¿Preguntas? ¿Hasta ahí? No hay. Bueno. Volviendo al apunte,
Profe, ¿qué pasaría si hubiera fricción? Bueno, ya no se cumpliría la conservación de la cantidad de movimiento. Mm, ¿Estamos? Bien, sí. volviendo al apunte, ¿no es cierto? Vamos a ver otro concepto que es importante, que es el impulso y la cantidad de movimiento. ¿Sí? Fíjense, impulso y cantidad de movimiento. Cambia de color. ¿Sí? Muy bien. En este caso, vamos a considerar, como lo habíamos planteado anteriormente, fíjense, que la segunda ley de Newton aplicada a una partícula, dijimos que era igual a la derivada de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo. Es decir, no sé si esto lo planteamos, pero si no, lo planteamos acá, mira. La sumatoria de la fuerza igual, la fuerza neta significa esto, masa por aceleración. La aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Y si introducimos la masa como que puede variar en el tiempo, entonces vamos a hacer la derivada con respecto al tiempo de la masa por la masa por la velocidad. Y la masa de la velocidad no es ni más ni menos que la derivada de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo. ¿Está bien? Entonces, esta expresión que tenemos acá sería la segunda ley de Newton aplicada a una partícula, ¿no es cierto? Bueno, a partir de esta expresión de la segunda ley de Newton aplicada a una partícula, yo puedo despejar ahí el diferencial de P, que sería igual a la sumatoria de la fuerza por diferencial de T. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces lo que estamos imaginando acá es un cambio infinitesimal de la cantidad de movimiento cuando se aplica una fuerza en un intervalo de tiempo muy pequeñito, un diferencial de T. ¿Está bien? En este caso, las fuerzas que producen los impulsos, ¿sí? Las fuerzas que producen los impulsos pueden variar en el tiempo, en su magnitud. ¿Sí? Por ejemplo, el caso de un bat de béisbol que golpea una pelota. Esta fuerza puede cambiar en magnitud en el tiempo, ¿no? Ahora, suponiendo que nosotros queremos ver un cambio de la cantidad de movimiento de una partícula en un intervalo de tiempo delta t, ¿sí? Vamos a tener, en este cambio de tiempo delta t, la partícula pasa de una cantidad de movimiento inicial a una cantidad de movimiento final. Por lo tanto, decimos que el cambio de la cantidad de movimiento que sufre esa partícula es igual a la integral entre el tiempo inicial y el tiempo final de la fuerza neta por diferencial de t. Es decir, acá estas fuerzas se llaman fuerzas impulsivas, ¿no es cierto? Son las que producen el impulso, ¿no es cierto? Entonces, esta cantidad se llama impulso. Impulso. La tenemos expresada acá, es una cantidad vectorial. Y tiene la misma dirección que el cambio de la cantidad de movimiento. ¿Sí? La misma dirección. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, ahí está. ¿Y cuál será la unidad de impulso? Bueno, la unidad de impulso tiene que ver con una unidad de fuerza y una unidad de tiempo. Entonces, ¿cuál sería la fuerza de impulso? La unidad de impulso. La unidad de impulso en el sistema Joules. internacional, no, es Newton por segundo. Es fuerza, vamos a borrar ahí. Acá vamos a borrar, tenemos una unidad de fuerza y una unidad de tiempo. Entonces es Newton por segundo. ¿Está bien? Bueno, pero acá me dice que el impulso de una fuerza, ¿sí?, es igual al cambio de la cantidad de movimiento. Pero nosotros habíamos dicho que la cantidad de movimiento como unidad era el kilogramo metro sobre segundo. ¿Qué pasa con Newton por segundo y kilogramo metro sobre segundo?
Vamos a buscar un lugar donde pueda escribir. Vamos a ponerlo acá. Fíjense que esta unidad, newton por segundo, y kilogramos metro por segundo, son equivalentes. Veamos acá. Newton por segundo. Newton, si ustedes recuerdan, un newton equivale a 1 kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, newton sería kilogramo metro sobre segundo al cuadrado por segundo. Si nosotros analizamos esas unidades, vemos que segundo se multiplica y tengo cuadrado abajo. Entonces puedo cancelar esto. Por lo tanto, me queda que kilogramo metro sobre segundo. ¿Estamos? Entonces, ¿qué dice esto? Que newton por segundo es equivalente a kilogramo metro sobre segundo. Ahí lo ponemos. Newton por segundo es equivalente a kilogramo metro por segundo. Si no, esta igualdad que tenemos acá no se podría dar. ¿No es cierto? ¿Sí? Y acá tenemos el teorema de impulso y cantidad de movimiento. ¿Y qué dice el teorema de impulso y cantidad de movimiento? Bueno, el teorema de impulso y cantidad de movimiento dice que el cambio de la cantidad de movimiento, de una partícula es igual al impulso que le da la fuerza, ¿no es cierto?, que actúa sobre la partícula. Ustedes fíjense que acá hay una gráfica, ¿sí? Esta gráfica, a ver si me siguen en esta gráfica. Acá hay una fuerza, una gráfica de fuerza en función del tiempo. Fíjense cómo varía, esta es la curva, es cómo varía la fuerza en función del tiempo, ¿sí? Entonces, la intensidad de la fuerza impulsiva no es una fuerza constante, sino varía en el tiempo la fuerza, ¿está bien? Y toda el área que me queda debajo de la curva, ¿a qué es equivalente? El área que hay abajo de la curva es igual al impulso. Es equivalente al impulso, ¿no? Es equivalente al impulso. ¿Estamos? Ahora, como es muy difícil evaluar cómo varía en el tiempo la fuerza, entonces lo que se suele hacer es tomar una fuerza promediada en el tiempo, ¿sí? Como en este caso, una fuerza promediada en el tiempo que sería de esta manera. ¿De acuerdo? Si nosotros observamos en esta gráfica que tenemos acá, la fuerza promediada en el tiempo, en un delta T, fíjense, esta es la fuerza, este es el impulso, pero en definitiva dividido en delta T sería la fuerza promediada. Es como si fuese una fuerza constante y está representada en esta línea de trazo corto. Entonces, si ustedes tienen que calcular el impulso por esta fuerza promediada, es mucho más fácil porque el área de este rectángulo me daría el impulso realizado por esta fuerza promediada, que la podemos considerar, entre comillas, como una fuerza constante. Díganme ustedes si es más fácil el calcular el área de la figura A o el área de la figura B. Bueno, obvio, este rectángulo es base por altura. Y fíjense que el impulso, acá, el impulso va a ser igual a esa fuerza promediada por delta T. Y ustedes fíjense que delta T es la base de ese rectángulo. Este es delta T, la base del rectángulo. Y la altura de ese rectángulo es la fuerza promediada. Entonces, la base por la altura me está dando toda esa área que hay ahí. ¿Sí? O sea, profe, en el parcial usted no nos va a tomar para hacer la integral, porque no haría falta de calcular el área, digamos. No va a haber ahí. No va a haber integral, ¿no? No va a haber integral. ¿Estamos ahí? Entonces, es mucho más fácil tomar el impulso de una fuerza promediada que de una fuerza impulsiva. Esta fuerza impulsiva, como decíamos recién, el ejemplo de un bat de béisbol, vamos a ver si lo puedo dibujar. Ahí ustedes sabrán mejor, cuando golpea una pelota, ¿sí?
imagínense que golpea la pelota y le cambia la cantidad de movimiento a esa pelota, ¿no es cierto? Pero el tiempo de contacto entre el bat y la bola es muy pequeño. Es decir, las fuerzas impulsivas actúan en poco tiempo, pero son muy intensas. ¿Estamos? Vamos a ver un ejemplo acá. Acá, miren. Vamos a considerar un auto, ¿sí? Como en el caso este que está acá. Un auto que viaja, miren la situación, antes y después. Viaja en una dirección, bueno, si nosotros tomamos un sistema de referencia, para acá sería positivo y para la izquierda sería negativo. Recuerden ustedes que para indicar la dirección de la velocidad nosotros se suele utilizar estos signos, ¿no? Signos más y menos para indicar la dirección de la velocidad. El sentido más que la dirección. Si es un movimiento rectilíneo no puede cambiar la dirección. Bueno, entonces para darle sentido a la velocidad se le agrega ese signo menos. Bueno, dice, este auto, dice, acá dice, hay que calcular la fuerza promedia que la pared hace sobre el auto, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, suponiendo que este auto se desplace hacia la izquierda con una velocidad de 15 metros sobre segundo, ¿no es cierto? Y choca contra la pared, bueno, el auto va a regresar con cierta velocidad, ¿no es cierto? Después de la colisión, ¿no? Lo que me pregunta a mí, ¿cuál es la fuerza promedia que la pared ejerció sobre el auto? Lo primero que tenemos que hacer, lo que podemos hacer en este caso, es, a ver, está acá. Lo primero que tenemos que hacer es calcular esto, ¿no es cierto? Calcular la cantidad de movimiento lineal que tenía antes la partícula, que en este caso es el auto, la cantidad de movimiento final que tiene la partícula, calculamos el cambio de la cantidad de movimiento, y el cambio de la cantidad de movimiento de esa partícula no es ni más ni menos que el impulso. ¿Está bien? Ahí calculamos el impulso, y luego, teniendo en cuenta que el impulso es igual a esa fuerza promediada, ¿no es cierto?, por delta T, ¿no es cierto? Entonces podemos decir que la fuerza promediada, en este caso, la fuerza promedio, acá lo vamos a poner, fuerza promedio, va a ser igual al impulso, al cambio de movimiento que produce por el choque sobre delta T. Entonces, de esa manera estaríamos calculando la fuerza promedia ejercida por la pared sobre el auto. Profe, ¿Estamos? Sí. ahí tengo una Ojo consulta. ¿Dónde que saco el delta T? O sea, ¿dónde saca el dato del delta T? el delta T es el tiempo que actúa la fuerza. Y nosotros lo calculamos en qué parte del No, eso cálculo. es dato, ¿no? Ah, es Eso es dato. dato. Ok, Sí, no está el enunciado acá del ejercicio, pero es dato. Mira que delta T dice que el tiempo que actúa esa fuerza es 0,15 segundos. gracias, profe. ¿Eh? Muy bien. Entonces, ahí tendríamos este concepto que es importante también para la hora de resolver, ¿cierto?, que es impulso y cantidad de movimiento. Cómo se relaciona el impulso y la cantidad de movimiento. ¿Estamos? Y ahora lo vamos a aplicar. ¿A dónde lo vamos a aplicar? En las colisiones. Fíjense que las colisiones, también llamado choque, ¿no es cierto? Las colisiones, usamos este término para describir el proceso durante el cual dos partículas interaccionan por medio de fuerza. ¿Qué fuerzas son? Y bueno, son las fuerzas impulsivas, ¿no es cierto? Una colisión, ¿no? Dentro de las colisiones, nosotros podemos tener
dos tipos de colisiones. Una que son inelásticas y otras que son elásticas. No las tengo acá, pero lo ponemos colisión inelástica y colisión elásticas. ¿En qué va a depender una y de qué va a depender otra? En que se conserve la cantidad de energía cinética. En ambas colisiones se va a conservar, la cantidad de movimiento, pero no la energía cinética total del sistema. ¿Está bien? En el caso de las colisiones inelásticas, se conserva la cantidad de movimiento total del sistema. Es decir, la cantidad de movimiento antes, ¿no es cierto? Y la cantidad de movimiento después de una colisión es exactamente la misma. Y la energía, y en el caso de las colisiones elásticas, además de conservarse la cantidad de movimiento, ¿no es cierto? También se conserva la cantidad de energía total del sistema. Es decir, antes y después la energía total, la energía cinética total del sistema es la misma. ¿Está bien? Entonces, para redondear, ¿en qué se diferencia una inelástica de una colisión elástica? En que en la elástica se conserva, además de la cantidad de movimiento, se conserva también la energía cinética. En el caso de las colisiones inelásticas, no se conserva la energía cinética total, ¿no es cierto?, del sistema. ¿Estamos? Muy bien. Acá les puse las colisiones elásticas e inelásticas. La cantidad de movimiento total del sistema se conserva en todas las colisiones. La energía cinética solo se conserva únicamente en las colisiones elásticas. Y las otras colisiones estarían entre las dos, ¿no es cierto? ¿Sí? Entre esas dos. Esta colisión inelástica, ¿a dónde está? Hay una colisión inelástica. En esta colisión inelástica hay otra que se llama inelástica, que se llama colisión perfectamente inelástica. Donde los vehículos quedan enganchados. ¿Sí? Así que tenemos la colisión inelástica a secas, la colisión perfectamente inelástica y la colisión elástica. ¿Estamos? Vamos a ver cómo son las colisiones. En estas colisiones habíamos mencionado anteriormente que actúan fuerzas impulsivas, ¿no es cierto?, entre las dos. Sí, a ver, ¿quién levantó la mano? Profe, ¿y la plástica cuál sería? Esta es la plástica. No quise mencionarlo, pero es la perfectamente inelástica, la plástica. Porque Ok. pensé que no conocían con ese nombre. Esa es la plástica, la perfectamente inelástica. Entonces tendríamos la elástica, la inelástica y la plástica o perfectamente inelástica, ¿no es cierto? Esos son los tipos de colisión. Exactamente, esa es. Muy bien, ahí está. ¿Alguien más había levantado la mano? Bueno, primero vamos a ver las colisiones en una dimensión. Vamos a ver en términos generales y después lo vamos a ver en modo particular, ¿no es cierto? Vamos a suponer que nosotros tenemos una colisión, como datos vamos a tener la masa 1, la masa 2, la velocidad 1 inicial, la velocidad 2 inicial, y como incógnita vamos a tener la velocidad 1 final y la velocidad 2 final. En el caso de que tengamos una colisión, como en este caso que está en la figura, ¿no es cierto? Esta colisión, fíjense acá la masa 1, la masa 2, antes de la colisión y después de la colisión quedan enganchadas las dos, ¿no es cierto? Es una colisión
plástica o perfectamente inelástica. Como decía ahí, no me acuerdo el nombre, decía colisión plástica, quedan enganchados. Es como que vienen dos carritos, por ejemplo, vamos a suponer ahí, cada uno con su velocidad, ¿no es cierto? Chocan, colisionan y quedan enganchados los dos carritos uno con otro, ¿no? Por lo tanto, en este caso de la colisión perfectamente inelástica o plástica, ambos carritos después de la colisión tienen la misma velocidad final, ¿sí? En este caso, nosotros vamos a ver que se conserva la cantidad de movimiento del sistema antes y después se conserva, ¿no? En este caso de la colisión plástica, no se conserva la energía cinética total del sistema, ¿sí? Entonces, tendríamos que plantear la ecuación de conservación de la cantidad de movimiento sería esta, la que tenemos acá, ¿no es cierto? Ecuación de conservación de la cantidad de movimiento para todos los sistemas, ¿no? Cantidad de movimiento de la partícula 1 inicial más la cantidad de movimiento de la partícula 2 inicial igual a la cantidad de movimiento de la partícula 1 final más la cantidad de movimiento de la partícula 2 final. Profe, Esto se puede escribir de esta manera también, ¿no es cierto? Sí. entonces me quedó una duda, o sea, Dígame. en los dos choques, digamos, o en los tres, siempre se conserva la cantidad de movimiento, Siempre porque se cambia conserva la la cantidad. cinética, En un sistema aislado, ¿no? claro. En un sistema aislado se conserva siempre la cantidad de movimiento. Está bien. Solamente en el choque elástico, que está acá, se conserva la energía cinética total. ¿Qué Claro, sería no. esto? ¿Qué Claro, en los serían otros no. en los otros no. Simplemente, fíjense que hay uno que es inelástico y otro es perfectamente inelástico. Tiene esta palabrita ahí adentro, adelante, ¿no es cierto? Este que es perfectamente inelástico también se le suele llamar plástico. ¿Está bien? Porque quedan unidas las dos masas. Fíjense que acá dice que la velocidad 1 final y la velocidad 2 final son iguales y es igual directamente a la velocidad final. ¿Estamos? De ambas masas, ¿sí? Y en el choque elástico se conservan, además de conservarse la cantidad de movimiento lineal, que sería masa 1 por velocidad 1 inicial, más la masa 2 por la velocidad 2 inicial, igual a la masa 1 por velocidad 1 final, más la masa 2 por la velocidad 2 final. Además de conservarse la cantidad de movimiento lineal, también se conserva la energía cinética. Fíjense acá, la energía cinética está expresado acá. Un medio de la masa por la rapidez. Acuérdense que no tiene nada que ver con la magnitud vectorial, sino es con el módulo de la velocidad, es la rapidez de la partícula. Un medio de la masa por la rapidez al cuadrado, más un medio de la masa 2 por la rapidez inicial, la rapidez de la masa 2 inicial al cuadrado, y eso tiene que ser igual a la rapidez, a la suma de las energías cinéticas final. Dicho de otra manera, acá, la energía cinética de la masa 1 inicial más la energía cinética de la masa 2 inicial es igual a la energía cinética de la masa 1 final más la energía cinética de la masa 2 final. Sí, escucho, a ver, ahí levantaron Sí. la mano. Te quería hacer una pregunta porque vos Dígame. decís la rapidez es solo el módulo, ¿no? O sea, quiere decir que Sí, si, por el ejemplo, módulo. tenés que un auto va a menos 15 metros sobre segundo, vos directamente solo pones 15 metros sobre segundo. Exactamente, no tiene dirección. Listo, Esto es perfecto, muchas rapidez. gracias. Rapidez. Módulo de la velocidad. ¿Estamos? Un ejemplo de choque plástico sería que dos autos de la misma masa vayan a la misma velocidad y colisionen. Sí, no necesariamente de la misma masa. Simplemente, No. mira, este dibujito ahí es muy rústico que hice yo. Por ejemplo,
este auto A y este auto B, la velocidad de A inicial es mayor que la velocidad de B inicial. ¿Está bien? ¿Qué va a pasar? Lo va a alcanzar, ¿me entendés? Cuando se produzca la colisión, después ambos van a quedar enganchados. A y B van a quedar enganchados. Entonces la velocidad final va a ser la misma que la velocidad de A final y la velocidad de B final. Entonces no importa la masa ni la velocidad. Claro, quedan no importa. enganchados en el plástico. Exactamente. Exactamente. No depende de la masa, ¿no? Pueden ser masas distintas. De hecho, acá, miren el dibujo, podemos ver dos objetos de distintas masas, ¿no? Claro, pero si uno tiene mayor masa que el otro, Claro, la velocidad claro. del objeto con menor masa tiene que ser mayor a la velocidad del objeto con mayor masa. Así que, Claro. claro, pero tendría que ser más o menos equivalente en masa por velocidad, los dos. Masa por velocidad es la cantidad de movimiento en línea. ¿Esto es lo que planteas vos acá? Bueno, mira, veamos acá lo que vos me estás preguntando, ¿no? Fíjate vos, en el caso de que sea un choque plástico, ¿no? Una colisión plástica. Vamos a hacer Acá la energía cinética no se conserva, pero sí la cantidad de movimiento. En este caso sería la masa 1 por la velocidad 1 inicial, más la masa 2 por la velocidad 2 inicial, va a ser igual a la masa 1 más la masa 2, todo eso por la velocidad final. ¿Por qué? Porque quedan enganchados los dos. No sé si eso es lo que me preguntaba. Sí, yo lo que preguntaba es que, o sea, o pueden ser por ejemplo, dos objetos, dos partículas de la misma Sí. masa y la misma Sí. velocidad, Sí. porque si tienen la misma masa deberían tener la misma velocidad. Y si son de la misma velocidad, la única forma que colisionen que tengan sentido opuesto. Porque si es el ejemplo que yo te di acá, que los dos van en el mismo sentido, no van a colisionar nunca. Ok. ¿Estamos? Estamos. ¿Sí? Bueno, después tenemos el coeficiente de restitución, ¿no es cierto? Que el coeficiente de restitución es el cociente entre la velocidad relativa después de la colisión y la velocidad relativa antes de la colisión, ¿no es cierto? Cambiada de signo. Este coeficiente de restitución nos da una idea, ¿no es cierto?, de qué tipo de choque es. Por ejemplo, si es un choque perfectamente inelástico, que es el plástico, el coeficiente de restitución es 0. Y para un choque elástico, el coeficiente de restitución va a ser 1, ¿no es cierto? ¿Sí? Esto es una medida de cómo se conserva, en este caso, la energía cinética de las partículas, ¿no? Acá vamos en detalle, la colisión perfectamente inelástica en una dimensión, ¿no es cierto? Consideramos las partículas de masa M1, M2, que se mueven a lo largo de una línea recta con una velocidad V1 inicial y V2 inicial. Fíjense que cuando nosotros hablamos de una dimensión, en este caso en una dimensión, como no puede cambiar la dirección de la velocidad, podemos prescindir de la notación vectorial de las velocidades. ¿Sí? Entonces directamente ponemos los módulos de las velocidades y le damos el sentido con el signo más o el signo menos, ¿no es cierto? ¿Ves? Acá les puse, prescindimos de los vectores, porque es unidimensional, no puede cambiar la dirección de la velocidad. Suponiendo que estas dos partículas colisionan de frente, se quedan unidas y a partir de ese momento se mueven con una velocidad común final, que era lo que yo les puse recién, que hicimos el despeje. La velocidad final va a ser igual a la cantidad de movimiento inicial de la partícula 1 más la cantidad de movimiento inicial de la partícula 2, dividido en la masa de ambas partículas. Entonces, en este caso, las dos partículas, cuando colisionan de esta manera, quedan con una velocidad final, la misma velocidad final, ¿no? Y en el caso de las elásticas, ¿sí? Las elásticas en una dimensión,
Bueno, en este caso se conserva así la cantidad de movimiento total del sistema como la energía cinética total. ¿Estamos? A partir de estas dos ecuaciones que nosotros que tenemos ahí subrayadas, vamos a encontrar esta relación. Por ejemplo, la velocidad relativa antes de la colisión es igual a la velocidad relativa después de la colisión cambiada de signo, ¿sí? Y a partir de esas ecuaciones podemos determinar, fíjense que ustedes acá, esta partícula de masa 1 con una velocidad 1 inicial y una partícula de masa 2 con una velocidad 2 inicial, chocarían entre sí. Esto, lo más aproximado a una colisión elástica pueden ser las bolas de pool o de villa, ¿no es cierto? Decimos que es lo más aproximado porque si bien cuando impactan una bola con otra generan un ruido y ese ruido es energía, es decir, parte de la energía de las bolas que se pierden, ¿no es cierto? Pero bueno, vamos a hacer una suposición de que las bolas de billar sea una colisión elástica, ¿no es cierto? Chocan entre sí. Una vez después de chocar, cada una lleva su velocidad final, ¿no es cierto? A partir de esta ecuación subrayada, que es la conservación de la cantidad de movimiento, y esta otra, que es la conservación de la energía cinética total, podemos llegar a esta ecuación que dijimos recién, que es la igualdad entonces entre los valores de velocidad relativa antes y después de la colisión, y combinando esas ecuaciones, que no lo vamos a hacer, llegamos a estas dos ecuaciones que me permiten determinar cuál es la velocidad final en la partícula 1 y cuál es la velocidad final en la partícula 2 después de la colisión, ¿no es cierto? Entonces la velocidad final en la partícula 1 va a depender de las masas, de la velocidad que traía la partícula 1 inicial y de la velocidad que tenía la partícula 2 inicial. ¿Estamos? Ahora, hay casos particulares. Por ejemplo, los casos particulares serían, si las masas son iguales, como en el caso esto, M1, M2, fíjense, acá en la primera ecuación, acá, si son iguales, M1 menos M2 va a ser igual a 0. Entonces, en este caso, M1 menos M2 sería igual a 0. Entonces todo el primer término se cancelaría. ¿Está bien? Y me quedaría que y acá tengo M1 más M2 sería 2M2. 2M, como tengo arriba. Entonces 2M y 2M se cancelan. Entonces me queda que la velocidad 1 final es igual a la velocidad 2 inicial. Y me queda que acá lo que están haciendo las partículas intercambiando velocidad. Es decir, la partícula 1 va a continuar con la velocidad de la partícula 2 inicial y la partícula 2 va a continuar con la velocidad de la partícula 1 inicial. Fíjense, no sé si lo pueden ver acá. Yo lo voy a simplificar, lo voy a hacer acá. Vamos a ver si me ayudan ustedes. M1 igual a M2. ¿Está bien? ¿Sí? Y esto es igual a M. Son igual. Acá me quedaría M menos M, que me da todo eso. Todo eso me da 0. 0. 0 por la velocidad inicial es 0. ¿Está bien? Entonces todo ese término desaparece. ¿Está bien? Y me queda 2M arriba. M más M, 2M abajo. Entonces 2M y 2M es 1, ¿verdad? Entonces me queda la velocidad final. Entonces, como resultado, la velocidad 1 final va a ser igual a la velocidad 2 inicial. ¿Está bien? Veamos en el caso de abajo. Acá también tengo 2M, 2M y 2M se cancelan y me queda 1, ¿no es cierto? 1 por la velocidad 1 inicial. Y acá M menos M, 0, 0. Todo esto es 0, 0 por la velocidad 2 inicial es 0, entonces todo eso es 0. Y me queda que la velocidad 2 final va a ser igual a la velocidad 1 inicial. ¿Qué pasa entonces cuando tenemos masas iguales? Lo único que le pasa es que intercambian velocidades. Chocan, una vez que colisionan, intercambian velocidades.
Voy a borrar porque vamos a continuar con los casos particulares. Bien. Vamos con los casos particulares. Dice, si M2 se encuentra en reposo, ¿qué pasaría si M2 se encuentra en reposo? Si M2 se encuentra en reposo, la velocidad 2 inicial es 0. Si la velocidad 2 inicial es 0, esto se haría 0 y esto también se haría 0. Por lo tanto, la velocidad 1 final va a depender del primer término y la velocidad 2 final va a depender del primer término. De hecho que acá tenemos que la velocidad 1 inicial depende del primer término y la velocidad 2 final depende del segundo término. ¿Está bien? Ahora, fíjense ustedes que... perdón, acá arriba. Este y este. ¿Sí? Fíjense ustedes que en el tercer caso particular dice no solo que M2 está en reposo, sino también que M1 es mucho mayor que M2. Es decir, una masa mucho mayor que la masa 2. Por lo tanto, la masa 2 la podemos considerar despreciable. ¿Estamos? Fíjense ustedes acá, si la velocidad 2 es igual a 0, el segundo término que tenía yo acá se hacía 0. Ahora veamos qué me queda. Dice que la masa 2 es despreciable. Entonces acá me queda la masa 1 sobre la masa 1. Es decir, M1 es mucho mayor que M2. Ese es el símbolo, ¿no es cierto? Entonces esto es muy pequeñito. Entonces me queda masa 1 sobre masa 1 y esto sería 1, ¿no es cierto? Esto sería despreciable. Entonces la velocidad 1 final en este caso va a ser aproximadamente a la velocidad 1 inicial. ¿Qué significa esto? Que si la masa 1 es tan grande y la masa 2 es muy pequeñita, cuando choque, esto va a continuar su velocidad, no se va a detener, no va a cambiar de velocidad. ¿Está bien? Y en el caso de la velocidad de la partícula 2, que inicialmente la partícula 2 estaba en reposo, ¿qué va a pasar? Inicialmente en reposo vamos a tener que la masa 1 sobre masa 1, esto dijimos despreciamos. 2 masa 1 sobre masa 1. Masa 1 y masa 1 se cancelan y esto sería aproximadamente 2 veces la velocidad 1 inicial. ¿Qué quiere decir? Que la masa más pequeñita que la masa 2 va a tener una velocidad final que va a ser igual a la velocidad 1 final, va a ser igual a la velocidad 1 inicial. Y esto, la velocidad 2 final, va a ser igual, casi 2 veces la velocidad 1 inicial. ¿Estamos? Esos serían los casos particulares a partir de analizar esas ecuaciones. ¿Preguntas? Para cerrar. ¿Esa velocidad sería negativa, profe? No. No dice negativa, no hay signo acá, negativo, aún. Continúa en la misma velocidad. Profe, la velocidad de la masa 2 no sería mucha. Claro, 2 veces la velocidad de la masa 1, dice. Pero en este caso no va acompañado con la masa 1 o la masa 2. Directamente sale disparada con el doble de la velocidad. Claro, porque acá estamos en un Mirá. choque elástico. Claro, está bien. Claro, cada una sigue su velocidad. Fíjate vos que acá en los resultados no tienen la misma velocidad final. ¿Estamos? Sí. Entonces, dice, para redondear, el objeto más pesado continúa su movimiento sin sin alterarse, ¿no es cierto?, después de la colisión. Y el objeto más ligero sale despedido con una velocidad igual aproximadamente a 2 veces la velocidad inicial del objeto más pesado.
que tienen más masa, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, sí. Profe, ¿y eso no se puede calcular específicamente? O sea, ¿cuál es la velocidad específica, sin decir que aproximadamente 2 veces la velocidad de la masa? Y mira, en física nosotros hacemos muchas consideraciones, porque acá no estamos considerando otro tipo de acciones, estamos considerando un sistema completamente aislado, que eso en la realidad es difícil, ¿no es cierto? Entonces hacemos aproximaciones. Está bien, profe. Bueno, muy bien. Esto es colisiones en una dimensión. ¿Qué pasa con las colisiones en 2 dimensiones? Profe, ¿Sí? Lo disculpe que le escucho. interrumpa. ¿Puede explicar nuevamente el B rápidamente? El B. ¿Cuál es Sí, el B? ¿Este? es el S, exactamente. Bueno, acá. Ahí. Dice, la masa 2 se encuentra inicialmente en reposo. Fíjate vos que las ecuaciones que teníamos recién ahí decía que la velocidad 1 final es igual. Acá nosotros con estas ecuaciones estamos calculando las velocidades finales de la masa 1 y de la masa 2. Dice, masa 1 menos masa 2, todo eso dividido en masa 1 más masa 2. ¿Está bien? Ahí. Por velocidad 1 inicial. ¿Está bien? Más 2 veces la masa 2 sobre masa 1 más masa 2. Velocidad 2 inicial. Dice, si la masa 2 se encuentra en reposo, quiere decir que la velocidad 2 inicial es 0. Si esta cantidad es 0, cualquier cantidad multiplicada por 0 es 0. Por lo tanto, este término desaparece. ¿Está bien? Entonces me queda que la velocidad 1 final va a ser igual a la masa 1 menos la masa 2 sobre las masas por la velocidad 1 inicial. ¿Eso me estabas preguntando? Sí, profe. Bien, veamos en el segundo caso, la velocidad 2 final. La velocidad 2 final va a ser igual a 2 veces la masa 1 sobre masa 1 más masa 2 por la velocidad 1 inicial. Eso va a ser más masa 2 menos masa 1, todo eso masa 1 más masa 2 por la velocidad 2 inicial. Si dice que la velocidad 2 inicial es 0, entonces esta cantidad se hace 0 y esta cantidad, al estar multiplicado por 0, se hace 0. Entonces solamente te queda la primera parte, ¿sí? Que sería la velocidad final 2 de la partícula 2, que estaba inicialmente en reposo, sale disparada con una velocidad final que es igual a 2 veces la masa 1, ¿no es cierto?, sobre la suma de las masas multiplicado por la velocidad de la masa 1 inicial. ¿Te das cuenta cómo se trabaja con estas ecuaciones? Sí, profe. Sí, ahora Bueno, sí. esas ecuaciones resultan del análisis que tenemos acá, desarrollado, ¿no es cierto? ¿Sí? Que no lo vamos a desarrollar, pero bueno, está ahí para que ustedes lo vean, ¿no es cierto? Para que no digan que es una cuestión de fe y que le imponemos esas fórmulas, ¿no es cierto? Eso parte de un análisis de una situación física, ¿no? ¿Sí? Y de hacer ciertas consideraciones como siempre, como lo dijimos anteriormente, siempre hacemos consideraciones, ¿no? Fíjense que acá no estamos trabajando las fuerzas gravitacionales, en el caso de impulso tampoco las fuerzas gravitacionales. A ver, permiso, permítanme, voy a subir las fuerzas, ¿a dónde está? Acá. La del bate y el bate y la pelota, no estamos considerando las fuerzas gravitacionales. ¿Por qué? Porque creemos que las fuerzas impulsivas que hay ahí cuando se pone en contacto la pelota con el bate es mucho más grande que las fuerzas gravitacionales, ¿no? Entonces hacemos
todas esas consideraciones para hacer un análisis. Fíjense que la física siempre está buscando respuesta a los fenómenos que ve en la naturaleza y busca los modelos matemáticos para llegar a ella. ¿Eh? Bueno, colisión en dos dimensiones. Hasta acá nosotros teníamos colisión en una sola dimensión, es decir, una masa, una partícula 1, venía con una velocidad 1 inicial y colisionaba con otra partícula que venía con una velocidad 2 inicial, o no, puede ser que no, masa 2. Se producía la colisión y había un antes y un después. ¿Está bien? Había un antes y un después. ¿Qué pasaba en el después? Bueno, dependía si era una colisión plástica o perfectamente inelástica o elástica, ¿no es cierto? Después, ¿qué pasaba con eso? ¿No? Bueno, ahora nosotros tenemos colisiones en dos dimensiones. Quiere decir, por ejemplo, como está acá el dibujo. Acá hay la masa 1, perdón. ¿Querían comentar algo? Máximo, levántate la mano o... No, quedó levantada del otra vez, Ah. perdón, no lo bajé, mil disculpas. Testores, Manuel, ¿alguna consulta? No, profe. No, yo no hablé. No, porque está con la mano levantada. Ahí está. Se ve que quedó, pero a mí no me aparece. No hay problema, ya la bajamos. No me aparece que está levantada. Sí, no se problema. Muy bien. En este caso, en dos dimensiones, fíjense acá, tenemos esta situación que está acá. Este es el antes, ¿sí? Antes, y después de la colisión, este es el después. Fíjense que esta inicialmente la bola 2 está en reposo. ¿Está bien? La bola 1 con masa 1 viene, una partícula por supuesto, viene con una velocidad inicial 2. Una vez que colisionan, acá se produce la colisión, salen disparadas cada uno en dos dimensiones, ¿no? En dos direcciones distintas, ¿no es cierto? Bueno, en este caso, cuando nosotros tenemos esta situación de dos dimensiones, fíjense que las velocidades tienen dos componentes, una en X y una Y, una en X y una en Y antes y después las finales en X y en Y. Por lo tanto, tenemos que, como la cantidad de movimiento es una magnitud vectorial y estamos trabajando en dos dimensiones, acá la cantidad de movimiento total se mantiene constante en dos dimensiones y podemos expresarla en función de las componentes. Una componente en X, digamos, para la dirección X, y otra componente para la dirección Y. Y la conservación de la cantidad de movimiento en la dirección Y, y la conservación de la cantidad de movimiento en la dirección X. ¿Estamos? Ahora, ¿qué pasa con la energía cinética? Bueno, la energía cinética, como dijimos, no tiene que ver con la dirección de la velocidad, sino con la rapidez, con el módulo de la velocidad, ¿no es cierto? Entonces, la conservación de la energía cinética estaría expresada de esta manera. Si no hay errores, está correcto. Entonces, para las colisiones en dos dimensiones tengo que plantear dos ecuaciones de cantidad de movimiento, una en dirección X y una en dirección Y. ¿Estamos? Si el choque es inelástico, perfectamente inelástico o plástico, planteamos estas dos ecuaciones. Y si el choque es elástico, planteamos estas dos ecuaciones más la conservación de la cantidad de energía cinética. La energía cinética total del sistema. Por ejemplo, en el caso eso no cambia lo que veníamos planteando. No, solamente lo único que hay que considerar las dos dimensiones nada más. Eso no cambia, para una o para dos dimensiones es exactamente lo mismo, ¿sí? Exactamente, no cambia. Bueno,
Si el choque es elástico, se conserva la energía cinética, como en el caso acá, un ejemplo, el ejemplo que teníamos inicialmente, la velocidad de la partícula 2 inicial es igual a 0, entonces se plantea una conservación de la cantidad de movimiento para la dirección Y una conservación de la cantidad de movimiento para la dirección X. Noten ustedes que acá la velocidad la ponemos en la componente, ¿no es cierto? En la componente que nosotros tenemos, ¿no? Acá, fíjense acá, la componente en X de la velocidad final de la partícula 1 y la componente en Y de la velocidad final en la dirección, en la componente de la velocidad en la dirección Y. ¿Estamos? Por eso, esto sería B1X, B1 final X, y este sería B2 final X, en la dirección X, ¿no? Lo mismo tenemos que hacer para la dirección Y, ¿no es cierto? Como la partícula 2 estaba inicialmente en reposo, bueno, la primera ecuación me quedaría 0 y me quedaría... ¿Por qué no? ¿Por qué acá me da 0 y no tengo la componente, siendo que la partícula 1 está en movimiento? ¿Por qué me daría 0 ahí? A ver si puedo... Porque se está moviendo en X y no en Y. Exactamente, porque se está solo en dirección X. Exactamente, solo se mueve en dirección X. No tiene componente ni de la velocidad inicial. Entonces, eso sería 0 igual a la masa por la componente en Y de la velocidad 1 final Y, y este sería 1 velocidad 2 final Y. ¿Está bien? El componente en Y. A partir de dos ecuaciones, y si es un choque elástico, además de estas dos ecuaciones, tenemos que plantear la conservación de la energía cinética. ¿Está bien? También tenemos. Con esas tres ecuaciones nosotros podemos resolver las incógnitas. Fíjense que acá nosotros le pusimos, tenemos 3 ecuaciones. Le vamos a poner los números. 1, 2 y 3 ecuaciones. ¿Sí? Y con esas 3 ecuaciones tenemos que resolver lo que nos pide, ¿no es cierto?, las 4 incógnitas, que serían en este caso la velocidad 1 final, la velocidad 2 final, el ángulo θ. ¿Cuál es el ángulo θ? Es el ángulo que forma la velocidad con la dirección horizontal, y el ángulo φ, que es el ángulo que forma la velocidad final de la partícula 2 con la dirección horizontal, que sería la dirección X. Entonces, vamos a limpiar un poco ahí. Entonces, lo que nosotros tendríamos que plantear una vez que se produce la colisión es trabajar en una dirección X e Y. X e Y. ¿Está bien? Fíjense que ahí está θ y acá está φ. ¿Sí? Muy bien. Manuel. Profe, ahí utilizaríamos los ángulos siempre partiendo de la X, como comúnmente se hace. Sí, exactamente. Siempre trabajamos con respecto al eje de las X positivas. Lo Bien. único que cambiamos sería el seno o el coseno. Claro, exactamente. Ok. Sí. Bueno, en este caso tendríamos que usar θ y φ, ¿no es cierto?, en el caso de indicar las direcciones. ¿Estamos? Porque esto se presenta en esta dirección. Podría ser al revés, pero ¿qué pasa si lo hacemos al revés? Por ahí, además de la complejidad de la resolución de este ejercicio, se suma la complejidad de los signos, de trabajar con signos negativos, ¿no es cierto? Entonces, por ahí se puede prestar a mayor confusión. Muy bien. Estas serían las colisiones. Colisiones perfectamente inelásticas y colisiones elásticas, ¿no? Esas son las que vamos a ver nosotros. ¿Sí?
Bien. Y por último, para terminar, vamos a ver el concepto de centro de masa, centro de gravedad. Manuel, ¿querés hacer alguna pregunta o quedó levantada la mano? Bueno, muy bien. Centro de masa. Bueno, acá nosotros vamos a ver el centro de masa, por ejemplo, el centro de masa de dos partículas. Fíjense que estas dos partículas están ubicadas sobre un sitio de referencia, XY, ¿sí? Estas dos partículas, y nosotros queremos averiguar cuál es el centro de masa de ese sistema de partículas, ¿no es cierto? ¿Sí? Lo que vamos a hacer es tomar, fíjense acá, esto lo podemos determinar de esta manera, ¿sí? El centro de masa, por lo general, de estas dos partículas, masa 1 en masa 2, si M2 es mayor que M1, el centro de masa va a estar más cerca de la partícula con mayor masa. ¿Estamos? El centro de masa es un punto importante, ¿no es cierto? Porque si nosotros, es muy importante, porque si nosotros, por ejemplo, aplicamos una fuerza ahí, fuera del centro de masa, ¿sí? Esto va a empezar, si aplicamos una fuerza ahí, esto va a empezar a rotar. ¿Está bien? Ahora, si yo aplico una fuerza en el centro de masa, este sistema de dos partículas, en vez de rotar, se va a trasladar, ¿no es cierto? Va a empezar a moverse hacia abajo en este caso, ¿no? Muy bien. Bueno, el centro de masa lo podemos determinar de esta manera. El X, la posición que está el centro de masa con respecto al eje X, va a ser igual al producto de la masa por la distancia que se encuentra la masa 1 con respecto al sistema de referencia y la masa 2 por la distancia que se encuentra en el sistema de referencia. Todo eso dividido en la masa total del sistema, ¿no es cierto? Que normalmente esta masa total del sistema la vamos a llamar M mayúscula, ¿sí? Fíjense que esto es como determinar el centro de masa para este sistema de dos partículas. Ahora, si lo generalizamos, ¿no es cierto? La coordenada en X del centro de masa para un sistema de N partículas va a ser de la misma manera. Va a haber un término de la masa por la distancia al sistema de referencia por cada una de las partículas. Y dividido todo eso en la masa total del sistema, ¿no? Si nosotros lo representamos acá, vamos a tener que la masa total del sistema como M mayúscula, ¿sí? Y la suma de todos los productos de M por la posición que se encuentra, la masa, va a estar expresado de esta manera. Y esta es la coordenada en X. Coordenada en X. Del centro de masa para un sistema de N partículas. 1 sobre M, sumatoria de las MI por las XI. Y de la misma manera como nosotros lo hicimos para X, también lo podríamos trabajar para Y y decir que la ordenada del centro de masa va a ser 1 sobre la masa, sumatoria de I, MI por I sub I. Y para Z también. Z, centro de masa, para 3 dimensiones sería 1 sobre M, sumatoria de las MI por las I sub Z, ZI de I. Esas serían las coordenadas. Si es una dimensión, en X. Si en 2, XY. Y si en 3, Z. XY, Z. ¿Estamos? Muy bien. Ese sería el centro, sus coordenadas del centro de masa. ¿Sí? Bien. Ahora, lo podemos determinar a través de un vector, ¿no es cierto? El vector posición del centro de masa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, fíjense ustedes que el vector posición del centro de masa, lo vamos a llamar R, lo podemos tomar como las coordenadas de la posición del centro de masa multiplicado por un versor en dirección Y, en dirección X y en dirección K. A partir de todo eso
reemplazando los valores de las coordenadas. Fíjense que acá, esta es una cantidad escalar multiplicada por un versor, me da la dirección. ¿Sí? Acá la cantidad escalar por un versor me da la dirección, la cantidad escalar por otro versor me da la dirección. En todo, en definitiva, decimos que la coordenada del centro de masa de un sistema de partículas es igual a 1 sobre la masa, la sumatoria de los productos de la masa, por la posición que tiene cada una de las partículas en ese sistema. ¿Estamos? Y acá también el centro de masa para un objeto extendido, como en el caso este, ¿no? Un objeto extendido como como está en el dibujo. El centro de masa de cualquier objeto simétrico se encuentra sobre el eje de simetría sobre cualquier plano de simetría. El centro de masa de un objeto de forma regular, irregular, como una llave de tuerca, se determina suspendiendo el objeto de un punto primero y del punto después. ¿Sí? Es muy fácil determinar el centro de masa de un objeto simétrico. Por ejemplo, un cuadrado, un círculo, el centro de masa del cuadrado sería las diagonales y el del círculo sería el centro del círculo, ¿no? Y de una pieza irregular, como dice ahí, dice una llave de tuercas, el centro de masa siempre está en el plano de simetría, ¿no? No lo voy a dibujar porque lo voy a dibujar mal, después lo ven ahí en el Serway, se suspende de una cuerda, ¿no es cierto?, en la llave en dos direcciones distintas, y la intersección de esas dos líneas de simetría me estaría dando el centro de masa. ¿Qué es el centro de gravedad? Bueno, esto es importante, por ahí normalmente confundimos qué es el centro de masa y qué es el centro de gravedad. El centro de gravedad, dice, de un objeto extendido es una distribución de masa continua. Cada uno de los elementos pequeños de masa actúa una fuerza gravitacional. El efecto neto de todas las fuerzas es equivalente al efecto de una sola fuerza, que vale m por la aceleración de la gravedad, que actúa a través de un punto especial llamado centro de gravedad. ¿Sí? Es decir, el centro de gravedad es el punto donde actúa la fuerza gravitacional de todo el cuerpo, ¿no? De todo el objeto, ¿no? Si el caso que G sea constante, para que sea constante G tiene que ser en magnitud, dirección y sentido, y eso tiene que ser cerca de la superficie terrestre. Entonces, si G es constante, en ese caso particular, el centro de gravedad va a coincidir con el centro de masa, solamente en ese caso, ¿no? Ustedes saben que G varía en función de la posición que se encuentre, del punto donde se encuentre con respecto a la superficie terrestre, ¿no? Cerca de la superficie lo podemos considerar constante, ¿sí? Muy bien. Para ir terminando, Manuel. Siempre vamos a trabajar con ese G constante, ¿no? Y nosotros estamos trabajando con G constante. Sí, señor. Ya lo mencionamos en el movimiento de proyectiles también. G constante, ¿sí? Claro. ¿Sí? Siempre coincide el centro de gravedad con el centro de masa, solo en el caso de que G sea constante. No siempre coincide. ¿Estamos? Bueno, y acá podemos determinar el movimiento de un sistema de partículas definiendo el centro de masa de un sistema de partículas. Ustedes saben que si yo tengo el vector posición del centro de masa, la derivada del vector posición con respecto al tiempo me va a dar la velocidad del centro de masa, ¿no es cierto? ¿Sí? También puedo calcular la cantidad de movimiento, cantidad de movimiento total del sistema de partículas, ¿sí? Fíjense. Y también puedo calcular la aceleración del centro de masa. ¿Estamos? ¿Sí? Al aplicar la expresión, al reordenar esta expresión que tenemos acá, va a quedar como la segunda ley de Newton, ¿no? Masa por aceleración es igual a la sumatoria de las masas de cada una de las partículas por la aceleración de cada partícula, ¿no es cierto? Y eso es igual a la sumatoria de todas las fuerzas. Ojo que esas fuerzas que nosotros estamos considerando acá
todas estas fuerzas que estamos considerando pueden ser internas como externas, ¿está bien? Pero ¿qué pasa? En un sistema, las fuerzas internas, ¿sí? Las fuerzas internas se anulan entre ellas, entre las partículas, las fuerzas que están internas en el sistema, al sumar las fuerzas internas se cancelan de 2 en 2, que son iguales y de sentido contrario. Por lo tanto, lo único que se considera en este caso que acelera el centro de masa de un sistema de partículas son las fuerzas externas al sistema. Es lo único que puede acelerar. ¿Estamos? Bueno, y así terminamos esta parte, ¿no es cierto? Así a grandes rasgos terminamos esta parte, ¿no es cierto? Para... todos serían los temas para el parcial. Yo les recomiendo que además de este apuntito, ¿no es cierto?, que es un apunte breve, puedan consultar también al libro, ¿no? Que lo pueden... Es lindo leer del libro también, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos con las preguntas. Las preguntas que pueden surgir. Mientras tanto, yo voy buscando algo para mostrarles. Bien. A ver, yo les muestro acá. Ahí está. Este sería más o menos el modelo de una pregunta, ¿sí? Esto es un movimiento de proyectiles. En la figura se representa un proyectil lanzado sobre la superficie plana y un estudiante indica que el vector velocidad y la aceleración son mutuamente perpendiculares cuando el proyectil alcanza su valor máximo de R. ¿Será cierto? ¿Cuál es el valor máximo de R? El alcance. Acá tiraron una idea de verdadero. ¿Dónde está R? Bueno, R es el alcance. Ese es R, ¿verdad? Sí. Acá el vector velocidad va a ser tangente a la trayectoria. Ese es el vector velocidad. Y la aceleración nosotros consideramos que es la aceleración de la gravedad, que siempre es constante y siempre es vertical. En ese caso sería verdadero. No, profe, falso. No, es falso. Cuando está en su punto máximo sería verdadero. Ahí está. Cuando está en el punto más alto, la aceleración de la gravedad va a tener esta dirección. Y en el punto más alto, fíjense que la única es en el momento que la velocidad tiene componente en X nada más. Es igual a Bx. En ese caso, la velocidad sería perpendicular en el punto más alto de la trayectoria. ¿Sí? En ese caso, ¿qué tendríamos que poner? Falso. Y entregar y terminar. ¿Qué sería? Bueno, ahí estaríamos con suerte y habríamos hecho bien, respondido bien esa pregunta. ¿Estamos? Más o menos algo así va a ser. Acuérdense de que cuando terminen el cuestionario dice entregar y terminar el cuestionario, ¿sí? Así que
No se olviden de eso porque si no, no se va a enviar el cuestionario resuelto. Profe, Sí. sobre ese mismo ejercicio, cuando dice su máxima, o sea, el máxima Alcance. distancia, digamos, el alcance en R, Sí. ¿por qué le dice R y no le pone, por ejemplo, X? Yo porque el año Porque- pasado yo no lo vi con R, por eso digo. Ah, pero es una cuestión de abreviatura del libro, nada más. Normalmente el Ah, alcance lo ponemos con R. listo, dale, gracias. Ah, muy bien. ¿Alguna otra consulta? Y si no, yo los dejo liberados, ¿da? Para Yo, que profe. descansen un rato y vuelvan con el práctico. Sí. ¿El parcial va a ser de navegación libre? O sea, ¿se va a poder volver a las preguntas No, anteriores o es no. secuencial? Buena pregunta. No, es secuencial. No se vuelve atrás. Respuesta cerrada, entregada, no se vuelve atrás. Bien, profe, gracias. ¿Mm? Un solo intento también. Profe, ¿cuántas preguntas son? ¿5? ¿Una de cada unidad? No, van a ser un poquito más, 10, 12 preguntas. Ok. Pueden haber de alguna de múltiple opción también. ¿Sí? Bueno, Agustín, sí, van a ser 20 minutos, ¿sí? 20 minutos, más o menos el tiempo acordado. Sí. Sebastián, ¿querías hablar? ¿Cómo andás? Buenos días, ¿cómo están? No, para decirles que bueno, que empezamos, digamos, unos 20 minutos de descanso y bueno, son las -5:15 abrimos y vemos cuántas personas hay y largamos, ¿no? Yo les había propuesto al principio de la clase, ya termino y salgo, les había propuesto al principio de la clase que el jueves